Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 11. Nos dice la gloriosa y eterna palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero tomar de este versículo: por tu voluntad existen todas las cosas. Por tu voluntad existen todas las cosas. Quiero hablar bajo ese título: por tu voluntad existen todas las cosas. Y yo creo que no hay duda alguna para saber que la existencia misma de todas las cosas se la debemos a nuestro Dios. Este ser tan grande, tan inmensurable como es nuestro Dios, de quien no se sabía nada antes de que se propusiera en su santo designio traer todas las cosas a existencias, las cuales estaban en la mente de él. Y por no existir nada ni nadie, para él no había ninguna expresión de adoración, de honra, de gloria y de alabanza, siendo merecedor con toda dignidad de ser loado, de ser glorificado. Y en virtud a esos atributos soberanos, nuestro Dios se propuso en sí mismo. Él no se puso de acuerdo con otras deidades. No, Señor, es que Él es el único Dios. Él se propuso en sí mismo crear el vasto universo con todas las cosas que lo comprenden, visibles e invisibles, grandes y pequeñas, lo alto y lo bajo, lo oculto y lo revelado. Pero de las cosas inanimadas, así como de seres que tienen vida pero sin capacidad de raciocinio, Dios no recibía respuesta de adoración a su presencia. En el primer texto del libro sagrado se conoce que lo primero que Dios creó fueron los cielos y todos los ejércitos celestiales. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos fueron creados en un estado de santidad, de poder y de gloria, con capacidad de alabar a Dios en razón a su santidad y haber creado todas las cosas. Estos seres celestiales no crecerían o no creerían en santidad ni poder y gloria. Y dice la palabra del Señor que Dios en su sabiduría, esa sabiduría inaccesible de Él, creó al hombre y lo puso en la tierra que fue creada posteriormente a los cielos. El hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios en un propósito exclusivo, le falló a su creador. Pero esto no anuló el designio de Dios, pues Él ya se había trazado un plan estratégico para recuperarlo. De un secuestro que le hizo el lucero hijo de la mañana, el ángel de más bello esplendor, creado y puesto en el cielo para que fuera el director de alabanza en el cielo a su creador. Pero este director de alabanza se llenó de orgullo, se rebeló y por tal pecado fue destronado y arrojado de su lugar. Y en venganza con su creador engañó al hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios y lo puso en rebelión, así con toda su descendencia. Esto tampoco tomó a Dios por sorpresa, porque a Dios no lo toma por sorpresa nada de lo que pasa, pues Él sabe muy bien las cosas desde el principio hasta el fin. Y el Cordero que había de redimir al hombre
estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 19, nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes. Fíjese usted que antes del Señor fundar todas las cosas, desde antes de crear todas las cosas, ya el Señor tenía ese plan maravilloso, ese plan de amor, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, fíjese en esto, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Y en efecto, todo se cumplió en el preciso momento designado por Dios, pues Él mismo y no otro, como lo dijo por boca del profeta Isaías en el capítulo 35, el verso 4, donde la profecía decía de la siguiente manera: decid a los de corazón apocado. Aquí la expresión apocado significa acobardado. Decid a los de corazón apocado o acobardado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios. No dice va a enviar a otros, sino viene con retribución, con pago. Y fíjese en esto: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Quién fue el que allá en San Juan capítulo 9 le dio vista a ese ciego de nacimiento? Eso es una prueba en la que demuestra las sagradas escrituras que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En todas las naciones en donde están los pobladores de la tierra, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, hay una iglesia a quien Dios ha dado a conocer sus designios, participándola de sus virtudes, esas virtudes que solo son soberanas para alabanza suprema. Por eso el Salmo 96 está hablando precisamente. El Salmo 96, el verso 4 dice: porque grande es Jehová y digno, no de cualquier alabanza, Él es digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. El Salmo 145, también el salmista hace referencia allí en el verso 3, cuando habla de la grandeza de este Dios a quien nosotros adoramos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ahora Dios ya no está solo. Hay un pueblo creado y redimido por Él, con capacidad de respuesta a su presencia. Lo más glorioso es que Él se ha constituido en cabeza de su iglesia, y en virtud ella es su cuerpo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 15, el apóstol inspirado, hablando de esta iglesia preciosa, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, está hablando de la iglesia,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, aleluya, su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta iglesia el Señor la está preparando. ¿Para qué? Mire lo que dice la palabra del Señor allí en el capítulo 5 de Efesios. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con la iglesia? En el verso 24 nos habla de la sujeción de la iglesia a Cristo, que es la cabeza. Así que como la iglesia está sujeta, fíjese bien, aquí la expresión sujeta no es que está subyugada. La iglesia no está subyugada a Cristo. La palabra sujeción no está hablando de una esclavitud por sometimiento. Nosotros voluntariamente nos hemos entregado al Señor Jesús para estar sujetos a Él a través de su palabra. En la obediencia estamos sujetos a Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Vea esto tan hermoso. Así como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Será que el Señor mandó a otro y se quedó en el cielo mirando cómo otro se entregaba por la iglesia? No, Señor. La Biblia dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Hay un proceso allí que hace el Señor para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. ¿A quién? Si el Señor tuviese otro mayor que él o igual que él, también se lo tendría que presentar. Pero como la iglesia solamente tiene un solo dueño, como la iglesia solamente tiene un autor de ella, entonces dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, aquí viene la conclusión. ¿Cuál es la meta de que el Señor la santifique a la iglesia? Que el Señor lave por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Para qué hace el Señor todo eso? Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Vea, Dios no comparte su gloria con nadie. Pero la iglesia es tan especial para Dios. Es el especial tesoro de Dios, que la gloria que Dios no comparte con nadie, con la iglesia sí. Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, aleluya, y sin mancha. Gloria al Señor. Cuando leíamos allá en Apocalipsis 4 nos está hablando de los 24 ancianos. Y esos 24 ancianos, lo que Apocalipsis está diciendo, están dando alabanza a Dios. Y hay una razón por la cual ellos le dan alabanza a Dios. ¿Sabían ustedes cuál es el objeto de la alabanza de estos 24 ancianos? ¿Por qué están adorando al que está sentado en el trono? Y hay una razón, y en el texto siguiente está diciendo, porque Él ha creado todas las cosas. Bueno, y alguno dirá, ¿y cómo que ellos adoran al Señor porque ha creado todas las cosas? Mire, el hombre jamás puede decir que ha creado algo. Ningún ser humano, por más hábil, por más talento que tenga, ha sido capaz de crear nada. El hombre hace a partir de lo que ya está hecho, pero no puede crear nada. El hombre, a lo que le dice invento, realmente él está utilizando lo que ya existe, la materia que hay. De lo que hay, él entonces
ya empieza a ejecutar ese conocimiento. Pero el único, óigame bien, el único que ha creado todas las cosas, y esto es para darle gloria a Dios, es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que ha creado todas las cosas. Y por eso los 24 ancianos le dan alabanza. Esta alabanza que aparece allí de los 24 ancianos no es de la iglesia. Porque allí usted mire que toma como base las cosas que fueron creadas. Entonces usted se pregunta, ¿y cuándo será que la iglesia le va a dar alabanza a Dios? Así como esos 24 ancianos. La alabanza de la iglesia tiene su razón. ¿Por qué la iglesia alaba al Señor Jesucristo, al único Dios? Hay una razón por la que la iglesia alaba a Dios. Y la razón por la cual los 24 ancianos están adorando por la creación, porque el Señor creó todas las cosas. Pero la alabanza de la iglesia tiene una connotación mucho más profunda que esa, no desmeritando que el Señor sea el creador. Claro que le damos gloria porque Él es el único que ha creado todas las cosas. Pero la iglesia tiene su razón en que Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que miremos esto en Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 5 al 6, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue diciendo: he aquí, aleluya, esta es la esperanza de esta iglesia. He aquí que viene con las nubes. Ahora, nosotros no estamos esperando la segunda venida del Señor. La iglesia está esperando el arrebatamiento. Y cuando dice aquí, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, esto será en la segunda venida. La iglesia, cuando sea el arrebatamiento, nadie se va a dar cuenta. La gente va a notar la ausencia de la iglesia, pero la gente va a seguir en su vida. Bueno, desapareció un grupo de personas. Será noticia 1 o 2 días, pero como todas las noticias se olvidan y siguen con su vida. Pero nosotros seguiremos de fiesta con nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia del Señor tiene que tener sus maletas listas. Este tiempo que estamos viviendo es el llamado de atención del Señor. Sí, es un llamado de atención. ¿Sabe por qué? Porque en este momento hay quienes están relajados en su vida espiritual. Y están tan relajados en su vida espiritual que el Señor nos hace un llamado a estar alerta, a estar atento, a estar precavidos con esto que se cumple. Pero hay gente muy tranquila que en vez de hacer lo que hizo María se ocupó de una parte. Ella sabía que tenía que hacer quehaceres en su casa, pero ella dijo: esta oportunidad no me la voy a desperdiciar. ¿Y sabe qué hizo? Se quedó a los pies de Cristo. Y el Señor tuvo que decir de María: ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Pero hay quienes en este momento, en vez de correr a los pies de Cristo, es una cosa absurda. A mí me tiene esto triste, porque hay personas que, sabiendo que Dios, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de enfermedades, al único que debemos acudir es a los pies de Cristo. ¿Sabe qué están haciendo algunos? Se están yendo otra vez al mundo. Se están yendo del Señor. ¿Y cuántos han perdido su vida espiritual? Porque en vez de buscar de quién somos y de quién dependemos, se han ido tras el mundo. ¿Para qué?
¿Qué tiene el mundo que darnos? Mejor que el amor de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vienen, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Cuánto podemos admirar nosotros esta creación tan grande, tan formidable, con todas sus cosas en su debido orden, conservando su posición y su género conforme a la orden divina? Y si todas las cosas están bajo el orden de Dios, ¿por qué hay quienes en este momento quieren desordenarse delante de Dios? Quieren apartarse tras la mentira, tras el engaño. La Biblia dice que todos los árboles hasta el día de hoy dan sus frutos según su género, conforme a lo dicho por Dios. La mar no traspasa el límite puesto por Dios. Y así quedó registrado allá en el Patriarca Job, capítulo 38. Usted lo puede leer del verso 8 al 11. El anchuroso mar. El Señor le dijo al orgullo de las olas: hasta aquí llegarás y no pasarás. Esto es porque hay un ser sobrenatural que les ha dicho a todo lo que ha sido creado, tiene una orden divina y conserva ese orden divino. Dios ha dado su palabra sobre todas las cosas creadas y todas las cosas responden a su voz. Pero a mí lo que más me llena de tristeza, y sabe, preparando este mensaje, pensaba en esto. Todas las cosas de la creación siguen el orden de la voz de su creador. Pero hay una creación que no ha querido hacerle caso a Dios, y es el hombre. ¿Sabe cuántas personas, cuántos miles de millones de personas hay en el mundo? Pero no todas quieren oír la voz de nuestro Dios. No todas quieren obedecer la voz de nuestro Dios. Como todo el universo conserva el orden divino, como todas las cosas están puestas en su orden, guardando así en obediencia lo que el Señor mandó. La Biblia dice que Él mandó y existió. Pero el hombre quiere rebelarse contra la voz de Dios. Dios no habita la eternidad. La eternidad habita en Él, como dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. No dice no la eternidad, el que habita la eternidad. De todos los cuerpos que Dios creó dentro de esta bóveda atmosférica que se halla la tierra, y según datos científicos, la tierra tiene un diámetro de 12.800 kilómetros para un radio de 6.400 y una circunferencia de 40.202.048 kilómetros. Eso es una cosa impresionante, y cosas que científicamente, hablando desde la parte científica, hablando del radio, del diámetro, el perímetro circunferencial, y hablando del peso y la medida de la tierra, todos estos trillones de toneladas de peso de la tierra, así como su volumen dimensional. Mire todo esto que estoy dando. Los que saben de cifras, los que saben de física, saben de qué estoy hablando en estos números que estoy hablando. Y hablando de estos números, todo esto lo estoy mencionando para decirle que Dios solo necesita de 3 dedos de su mano para tomar la tierra, para pesarla en balanza. Necesita solo 3 dedos
para que usted vea la dimensión de la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Así lo dice Isaías, el capítulo 40, mire, se lo cito, Isaías 40, el verso 12, que con 3 dedos mide el Señor. Pesa en balanza lo que pesa la tierra. Todas las aguas de los mares, ríos, glaciales y evaporadas, Dios las junta en el hueco de su mano, dice el verso 12, aleluya. La expansión de los cielos, donde los hombres con su ciencia navegan sin que le hayan encontrado el fin, Dios la mide con el palmo de su mano y le sobra medida. De todas las personas que se rodean los gobiernos del mundo para ejecutar sus programas, se hacen de hombres sabios para consultar el consejo para sus procedimientos. Mire, todos los gobiernos se hacen de hombres sabios que los rodeen para que les den consejos. El único que no necesita pedir consejo para cumplir sus propósitos, ¿usted sabe quién es? ¿Sabe quién es el único que no necesita un par de consejeros o que le esté diciendo qué hacer o cómo va a ejecutar todas las cosas? La palabra del Señor en Isaías 40:13 nos dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová y quién le aconsejó enseñándole? El verso 14 dice: ¿y a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Esto qué quiere decir? Que en el Señor se encierra plenamente toda la cobertura de la ciencia y la sabiduría. Él puede proceder sin el mínimo riesgo de equivocarse, aleluya. Jamás, escúcheme bien esto, jamás se ha corregido de error alguno. La ciencia tiene que corregir errores en sus procedimientos. La ciencia sí lo ha hecho, pero Dios no. Dios nunca se ha equivocado con lo que ha hecho. Él no ha cometido error alguno, pues de sus labios reverentes nadie, absolutamente nadie, ha quedado defraudado por la palabra de Dios. Así que todos estamos obligados a creerle, sencillamente a probar sus designios en completa unanimidad. ¿Y qué decir de los juicios de Dios? ¿Sabe que hay gente que cuestiona los juicios de Dios? Y tenemos que decir que en cuanto a juicio, nuestro Dios es perfectamente recto. Él no tuerce ni lo mínimo, ni menos ni más. Y no tiene necesidad que le testifiquen de persona alguna, pues todas las cosas de los hombres, públicas o privadas, el Señor las conoce a cabalidad. Por lo tanto, su juicio es justo y la sentencia igual, pues Él escruta lo oculto de los corazones en virtud a sus ojos divinos, que son como llama de fuego, y donde quiera que proyecte su mirada, queda desnudo y descubierto todas las cosas. Oiga, no hay nada que se oculte ante los ojos divinos de nuestro Señor. Nada está fuera de su alcance. Dios tiene toda la extensión a cualquier dirección, toda anchura, toda profundidad, toda altura. De manera que ante semejante despliegue, nadie puede escapar de su alcance, ni ángeles o fuerzas diferentes, ni hombre alguno que se haya distinguido en su sagacidad podrá evadir la mano del Todopoderoso para que no lo capture y le dé el pago que merecen sus obras. El libro del profeta Isaías, el capítulo 43. Mire lo que dice en el verso 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Aleluya. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo,
Mire la pregunta que hace el Señor. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Sabe que hay personas que en este momento dicen, no, esta pandemia es que unas personas se reunieron y crearon esto, y todo esto que está pasando es porque así lo quiso el hombre? No, Señor, nada está por fuera del control de Dios. Dios en este momento está ejecutando algo, hermano, porque estamos viviendo un tiempo donde el pecado ha llegado a un límite. El pecado en este momento ha llegado a hacer algo, hermano, que ha hecho desastres en toda la humanidad. Y la gente no quiere hacerle caso a la palabra de Dios. Y lo más triste, que dentro del pueblo del Señor hay quienes no se dan cuenta que Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él, que miremos con detenimiento todas las cosas. En este momento hay gente que más le tiene miedo a la muerte que a Dios. Así está la cosa ahora. Hay gente temiendo más la muerte que al mismo Dios. Y la Biblia dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede matar el alma. Y usted sabe quién es nuestro Dios. A Él hay que temer, a esta palabra hay que temer. Y aunque hayan quienes no quieran hacer caso, iglesia del Señor, así como todas las cosas conservan el orden de Dios y por orden de Dios mantienen su lugar, tú y yo hagámosle caso a la palabra. Es Dios el que nos está llamando a la santificación. Es Dios que nos está llamando a acercarnos a Él a través de la oración y el ayuno. Es hora de buscar más y más de Dios. No podemos descuidarnos. Si se trata de protección, la mano poderosa del Señor tiene alcance para con su toque dar salud, como para formar alrededor una fortaleza de protección segura. A mí me gusta lo que dice el Salmo 139. En el verso 5 y 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Así lo expresa David en algún momento cuando se inspiró a mirar y a pensar en la formidable grandeza de nuestro Dios. Si se ocultara en lo más alto de los cielos, o fuese al lugar más profundo, allí está la mano de Dios, aleluya. Si tomare las alas del alba y en el extremo del mar, aún allí me asirá tu diestra. El alba o la aurora de la mañana es la claridad que produce los primeros apuntes del sol. Y mientras el sol alumbre, no dejará de existir y viajar, porque conforme el sol sale y gira, la produce donde se va amaneciendo. Toda esta dimensión vio David por el Espíritu de Dios, así como si le fuera posible ocultarse en las tinieblas de la noche. Pero al saber que Dios es luz, se pronuncia y dice: lo mismo te son las tinieblas que la luz, pues la noche resplandece alrededor de mí. Así pues que delante de sus ojos no existe alguno que pueda opacar la visión de Dios. Sabe que la medicina, hablando de la visión, dice que la mejor visión es 20/20. Pero la de Dios supera eso. La de Dios supera esa marca. Porque los ojos de Dios, la Biblia dice que los ojos de Dios son llamas de fuego, y todas las cosas están desnudas delante de Él. De manera que huir y tratar de ocultarse de la presencia de Dios es una locura que no tiene razón de ser. El camino de inteligencia y sabiduría es buscar un sitio en Dios y escondernos en Él, donde nada ni nadie nos puede encontrar para hacernos daño. ¿Sabe que hay personas que en este momento no quieren, hermano,
tienen miedo de salir a las calles. ¡Qué miedo lo que está pasando! Y le tienen más miedo y temor a la pandemia que a Dios. Y yo no le estoy diciendo que no se cuide. No, jamás. Yo no puedo emitir eso desde acá. Tenemos que tener cuidado, claro que sí. Pero hay algo, hermano querido. En este momento hay quienes están en una crisis espiritual. Y en esta crisis espiritual, algunos no se han dado cuenta que Dios está llamando a que nos escondamos en Él. Hay quienes tienen miedo y no están buscando de Dios. Iglesia, es hora de ocultarnos en Dios. Es hora de escondernos en Dios. Y no hay otra manera sino buscando de su presencia, amando su palabra, obedeciéndola, guardándola en el corazón y viviendo para la gloria de Dios. Dios nos está llamando a que nos encontremos con Él. Ahora el hombre está en un estado de descomposición y se ha constituido enemigo de Dios, rebelde y altivo, hasta un grado de desconocimiento de la existencia del mismo Dios. Hay quienes vociferan y ponen hacia arriba sus falsos argumentos de irrespeto ante el alto y sublime, cuyo nombre es el Santo de Israel. Pero Dios está confrontando al hombre. ¿Sabe que yo siento que esto que Dios está permitiendo es para confrontar al hombre? Porque el hombre es vulnerable. Y es triste y lamentable que en este momento tenemos noticias, hasta los médicos se mueren. Los mejores que han estudiado, que han tenido hasta doctorados, hoy la muerte los ha alcanzado. Dios está confrontando al hombre. ¿Sabe ante qué? Ante su grandeza, porque aquí el grande sigue siendo Dios. El único que no le puede hacer daño a esta pandemia, ¿sabe quién se llama? Se llama Jesucristo. Esta pandemia a Jesús no le hace nada. El cáncer a Jesús no le hace nada. Por eso es que usted y yo lo único que podemos hacer es escondernos en el Señor, estar oculto en la presencia del Dios Todopoderoso. Oh iglesia, si pudiéramos entender esto, entenderíamos que lo mejor que podemos hacer para cuidarnos es escondernos en el Señor Jesús. Él es nuestro escondedero en donde estamos seguros. La Biblia dice que es, por cierto, vanidad es todo hijo de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. Yo le pregunto a usted, ¿qué es nada? ¿Qué es nada? ¿Qué es nada para usted? Y dice, pesándolos en balanza, es menos, ni siquiera dice que es nada. Dice que es menos que nada. Si usted está haciendo un análisis, quiero que se dé cuenta de algo. Ser nada es estar en cero. Y menos que nada es estar bajo cero. Nada es estar en cero. Y menos que nada es estar bajo cero. ¿Y sabe qué? Así ve Dios al hombre. Porque así es el hombre. Y mire que el hombre que se cree tanta cosa. ¿Y cómo lo ve Dios? Entre la sociedad tenemos clasificación de estratos sociales. Y tenemos clase baja, clase media y clase alta. Pero la declaración de Dios, esto es lo que declara Dios, es que pesándolos a todos en balanza serán menos que nada. Una gota de agua que cae del cubo
como es de pequeña, ¿cierto? Y qué insignificante. Lo mismo es el polvo menudo que queda en la balanza, que son mínimos residuos que ni se alcanzan a determinar. Con todas esas moléculas o cosas pequeñísimas y sin valor alguno, compara el Altísimo a todas las naciones y así las ve. Isaías 40, el verso 15, mire lo que dice el Señor allí. He aquí que las naciones le son, ay Señor, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. El verso 17 dice: como nada, ay, poder en Jesús, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Mire, con todo el respeto que merecen todos los gobiernos en la tierra, sabe que hay muchos ejércitos que demuestran su armamento y los sacan para que todo el mundo los vea y dicen: este es el armamento, este es el ejército que tenemos. Hermano, y ninguno con todo el ejército que tiene ha podido hacer nada por esta pandemia. Ningún ejército, por más poderoso que sea aquí en la tierra, es capaz de hacerle frente a esta pandemia. Y el Dios de gloria le está diciendo a todos los que se creen alguna cosa, que Él los ve como nada y menos que nada. Así los ve nuestro Dios. No podemos ignorar la palabra del Señor. Otros han logrado avanzar con creces en el campo de la economía. Tienen dinero, tienen poder adquisitivo y se han hecho poseedores de sumas. Oiga, eso es una cantidad de dinero impresionante. Pero dice Jeremías, por boca de nuestro Dios, allá en el capítulo 9, el verso 23, porque hay gente que se cree muchas cosas. Hay gente que dice: es que yo tengo plata, es que yo tengo bienes, es que a mí me pertenecen, y muestran terrenos y muestran propiedades. Pero ¿sabe qué dice el Señor en Jeremías 9:23? Pero así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico, aleluya, se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, aleluya. Todos los hombres que hayan logrado una posición de esta y se jacten de esa posición y a Dios no glorifican, lo mismo que los demás hombres en su soberbia, Dios los convierte en nada. Así se crean poderosos. Por eso el verso 23 de Isaías 40 sigue diciendo: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y esto es de los gobiernos. Pero dentro de nosotros hay predicadores que se creen mucha cosa. Hay músicos que se creen mucha cosa. Hay quienes cantan muy hermoso que se creen muchas cosas. Pero déjeme decirle que el que hace algo y no glorifica a Dios, Dios también lo ve como menos que nada. Pero yo en esta hora quiero decirle: esta iglesia tiene valor porque participa de la gloria de Dios. Esta iglesia tiene valor porque tiene la sangre de Jesucristo que la cubre. Esta iglesia tiene valor porque tiene a uno que dio toda su vida en la cruz del Calvario.
Calvario. Alabanzas al nombre de Jesús. Iglesia del Señor Jesucristo, hoy más que nunca a escondernos en el Señor. Tú y yo tenemos valor porque tenemos la sangre de Jesucristo, porque tenemos el nombre de Jesús invocado sobre nuestras vidas. Conservemos la santidad, conservemos el vivir para Dios. Es hora, iglesia, de escondernos en el Señor. ¿Quién quiere esconderse en esta hora? Si hay alguien que está al descubierto y quiere cubrirse con el Señor, aleluya, es hora que nos escondamos en el Señor. Es hora de humillarnos delante de nuestro Dios, aleluya. Bendito Padre Celestial, Él es nuestro Dios y Él ha puesto una posición, hermano. Mire, el que se esconde en Cristo tiene una posición, porque el Señor nos ha puesto en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aleluya. Consérvate puro, conserva el lugar que el Señor te ha dado, consérvate en la santidad para Dios. Conservemos esta palabra guardada, atesorada en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es nuestro auxilio. Nuestro Dios es nuestro socorro. Nuestro Dios es nuestro redentor. El Señor Jesucristo es el Señor de esta iglesia. Él manda y nosotros obedecemos.